Vamos a ver las losas macizas armadas en una dirección. Como todos los elementos estructurales, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, sus cosas positivas y aquellos factores que no lo son tan buenos. En este caso, este tipo de losas macizas armadas en una dirección, la ventaja que tiene es que son estructuras monolíticas y al ser estructuras monolíticas son tipos estructurales que trabajan muy bien para absorber esfuerzos horizontales, como es el caso del sismo, que es una problemática muy importante en nuestra región. Entonces, es un tipo de losa que debemos tenerlo muy en cuenta al momento de resolver este tipo de necesidades en estructuras de nuestra zona. Las desventajas, entre las desventajas que encontramos, es que este tipo de losa requiere un encofrado y un encofrado que lleva un tiempo relativamente importante porque es el que se necesita para que se produzca el fragüe de hormigón. Son grandes volúmenes de hormigón, con lo cual tarda ese proceso para poder realizar el desencofrado, lleva un tiempo bastante grande. Y por otro lado, el tema de los encofrados. Son encofrados que se emplean y por ahí a lo mejor pueden llegar a tener algunos usos más, pero muchas veces hay que descartar ese material de encofrado. Entonces es un tipo de estructura que tiene un costo bastante significativo. Después hay otro tipo de ventaja, que son losas al estar, al ser llenas, al tener todo su espesor con material, son losas que suelen ser pesadas. Entonces, si se requiere cubrir luces muy grandes, eso va a necesitar que haya espesores mayores de losas y por lo tanto va a tener mucho peso. Si tenemos un peso muy grande en una losa, ¿eso qué significa? Que como el peso de la losa se va a transferir a vigas de esto a las columnas y de ahí a las bases, ¿qué significa? Que todos estos elementos van a ir ya sobredimensionados porque la carga inicial fue muy grande. Y lo otro, la otra desventaja, no obstante esa desventaja se puede subsanar, es que transmite fácilmente las vibraciones y el ruido y el calor. Esto sí, mediante diferentes tipos de aislaciones se puede salvar esas desventajas. Entonces, con este tipo de losas, es decir, losas macizas armadas en una dirección, se pueden cubrir las luces normales entre 3 y 4 metros. Cuando se emplean, cuando la relación de luces entre el lado mayor y el lado menor es mayor o igual a 2. Es decir, entonces, este tipo de losa se usa cuando tenemos, por ejemplo, una losa con una proporción como esta que vemos acá, en la cual uno de los lados es mayor a 2 veces el lado menor. ¿Bien? Entonces, si tenemos losas con esta proporción, son losas que nos conviene armarla en una sola dirección y que la dirección más conveniente de apoyo sería eh, según la dirección menor. Ahora, cuando las direcciones o las proporciones de la losa que necesitamos, del espacio que necesitamos cubrir, es diferente a estas proporciones, es decir, que necesitamos, eh, por ejemplo, como este caso que tenemos acá, donde ya la forma tiende más a una forma cuadrada, no tan rectangular como esta que estamos teniendo acá, a ver si lo ves, si se ve bien, no tan rectangular como tenemos acá, entonces ahí optaremos por una losa maciza armada en 2 direcciones. Pero mientras las proporciones sean como esta, nos conviene adoptar una losa maciza armada en una dirección y según qué dirección, según la dirección menor de apoyo. No, esto tampoco significa que nunca podamos armar una losa como en esta dirección con, o sea, losa armada en una dirección, pero según la dirección de la luz mayor. Sí, se puede dar. Muchas veces por proyecto necesitamos que los lugares donde está apoyando la losa, supongamos que tenemos ese apoyo y este apoyo, no sé si se alcanza a ver ahí, eh, hagamos que la losa apoye según la luz mayor. ¿Por qué? Porque necesitamos que este muro o este muro tengan carga porque cuando lo verifiquemos a la flexocompresión debido a la fuerza sísmica, necesitamos que no se vuelque. Entonces, una de las cosas que podemos, o de los artificios que podemos tomar, es sobrecargar el muro con más fuerza. Y una forma de sobrecargarlo es
justamente apoyando las losas en esas direcciones. Entonces, esa podría ser una situación en la cual una losa con estas proporciones la hacemos apoyar según la luz mayor. Entonces, son luces que nos permiten cubrir entre 3 y 4 metros. Esas son las luces normales con las cuales podríamos llegar a trabajar, porque si lo hacemos con luces mayores, recordemos que se nos van a ir los espesores mucho más grandes y como son losas llenas, vamos a tener mucho peso, lo cual se va a evidenciar también después en el dimensionamiento de los restos, de los restantes elementos estructurales. Y lo vamos a emplear entonces con esta relación de luces. En este caso, para poder hacer el análisis de la losa maciza en una dirección, vamos a considerar una franja de 1 metro de ancho y se va a hacer un análisis análogo al que sería el de una viga apoyada en dos apoyos, una viga simplemente apoyada. Entonces, la armadura resistente principal va en esta dirección, en este caso según la dirección X, y también se coloca en el otro sentido una armadura que se denomina armadura de repartición. Entonces, la armadura resistente en una dirección y en la otra dirección se coloca una armadura de repartición, que ya vemos cuál es la función, que es la que aparece acá. Como les estaba mostrando recién en la maquetita, ahí se produce una deformación cilíndrica. Esto que estamos viendo acá, o sea, si esto lo tenemos apoyado en estos dos bordes, tenemos la carga aplicada en la parte superior, esto se va a deformar de esta manera, ¿bien? Entonces, ahí vemos esta deformación que tenemos en una sola de la dirección, porque en la otra dirección no la tenemos, sino esa deformación según una dirección es una deformación cilíndrica y es el tipo de deformación que vamos a tener en las vigas simplemente apoyadas. Esa es la que estamos viendo acá, ¿bien? Como se encuentra apoyado según ese borde y según ese borde se deforma de esta manera. Esa es la deformación cilíndrica que podemos ver acá. Si bien estamos analizando las losas como simplemente apoyadas, dijimos que siempre hay algún tipo de grado de empotramiento en los extremos, es decir, que la deformación de la losa no va a ser tal cual la estamos viendo acá, sino porque hay un cierto grado de rigidez, la deformación va a ser esta. Entonces, vemos que hay una inversión de la curvatura, con lo cual aparecen ciertos momentos negativos al llegar a los extremos. Por eso, la losa simplemente apoyada, vamos a ver en la doblemente armada también, pero en las losas armadas en una dirección y en las dos direcciones, la armadura principal, barra por medio, debe doblarse al llegar a los extremos, para poder cubrir esos posibles momentos negativos que se generen en los apoyos. Entonces vamos a tener alternadamente barras que son rectas, se las deja rectas, y otras barras que se las va doblando al llegar a los extremos, que se doblan a 1/5 de la luz que requieren cubrir. ¿Cuál es el proceso de cálculo? Lo primero que vamos a hacer entonces es un predimensionado, es decir, primero que nada vamos a definir los materiales para saber cuáles son las tensiones con las que vamos a trabajar y con las cuales vamos a tener en cuenta para poder realizar el dimensionamiento. Luego la luz de cálculo, que en caso de cálculos ya más específicos en los cuales se tenga el tipo de apoyo, bueno, esa luz de cálculo dependerá justamente del tipo de apoyo. Si no tenemos en cuenta, si lo vamos a considerar para un predimensionamiento, como en el caso nuestro, como simplemente apoyada, bueno, la luz de cálculo entonces es la luz entre los ejes de apoyo. Lo primero que vamos a determinar es el espesor de la losa, es decir, vamos a determinar primero la altura útil, que lo vamos a calcular como la luz dividido en ese coeficiente de Beltrés M, que vimos antes que estaba tabulado, en este valor que está acá. Vamos a encontrar el valor de H como la luz dividido en M, y a ese valor de H luego le vamos a incrementar el espesor dado al recubrimiento, que así obtenemos el valor de D. Entonces, eso es lo que hacemos primero. Ese valor de recubrimiento, que es lo que estamos hablando recién,
depende entonces del tipo en el cual, del lugar o del ambiente en el cual esté ubicado la losa. Si son ambientes interiores de vivienda, oficinas, escuelas, negocios, etc., es decir, no hay agresividad por parte del ambiente, podemos emplear un recubrimiento de 1,5 centímetros. Es decir, el objetivo único que cumple ahí el recubrimiento es aislar la armadura de acero. Cuando tenemos losa a la intemperie, es conveniente que ese recubrimiento sea de 2 centímetros. En el caso de ambientes cerrados con frecuente contacto de aire húmedo a temperatura ambiente, por ejemplo, cocinas industriales, baños, lavaderos, natatorios, etc., es conveniente que ese recubrimiento no sea menor a 3 centímetros. Y en el caso de losas expuestas a influencias notablemente corrosivas, por ejemplo, la acción permanente de gases o sales agresivas o a un ataque químico fuerte, ahí conviene emplear espesores mayores, entonces se establece entre 3 y 3,5 centímetros. Entonces, esos son los valores de recubrimiento que, sumados al valor de altura útil, son los que nos van a dar el espesor total de la losa. Bien, constructivamente, nosotros al constructor necesitamos darle el espesor total de la losa y ese valor debe ser valores fácilmente medibles. No podemos decirle, por ejemplo, eh, al albañil que el valor de D es de 11,7 centímetros, porque obviamente que no va a construir la losa de 11,7, o la va a hacer de 11, o la va a hacer de 12, o la va a hacer de 13, pero nunca de 11,7. Entonces, nosotros determinamos ese valor de H, que es el que vamos a emplear para el cálculo, se le aumenta ese recubrimiento y luego establecemos el valor de D con un valor entero, que es el que se va a medir en obra. Este valor de H solamente nos sirve para cálculo, por lo tanto es un valor que sí, ahí podemos usar decimales porque es el valor que vamos a usar solamente para los cálculos, pero no para construir. En cambio, el valor de D sí es el que necesitamos para construir y es el que vamos a emplear un valor entero, el que vamos a redondear. Acá tenemos un detalle de la losa, entonces lo primero que hacemos es encontrar ese valor de H. Encontramos el valor de M según la situación en la cual se encuentra en nuestra losa. Vamos a considerar este tipo de losa una losa simplemente apoyada. Para eso el valor que se requiere de M es un valor de 30. También se nos puede presentar este caso, entonces el valor de M va a estar rondando entre 30 y 35 para cualquiera de estas dos situaciones. Hay algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, es que el espesor final adoptado D debe redondearse al centímetro mayor, es decir, si nos da 12,7, lo redondearemos a 13 o a 15, pero siempre debemos redondearlo al valor mayor. En todo caso, por ahí nos convendría decirle al albañil que es de 13 centímetros y bueno, y dejar el grado de margen de error para la parte constructiva. Luego se tratará de unificar en 2 o 3 espesores al conjunto de las losas presentes en toda la estructura. Supongamos que estamos haciendo una vivienda y una losa nos da un espesor total de 13, la otra de 14, la del otro dormitorio nos da 15. Entonces, en ese caso, bueno, nos conviene tomar un valor de referencia, uniformar todas las losas a esa misma altura y en ese caso, como lo que estamos unificando es el valor de D, entonces, en función de ese valor de D y en función del recubrimiento, encontrar los valores de H con los cuales vamos a realizar el cálculo, que es esto que está apareciendo acá. Es decir, vamos a encontrar a partir de tener como dato el valor final del espesor de la losa, mediante la resta del recubrimiento encontramos el valor de H para poder realizar los cálculos. ¿Cuál es el paso que sigue? Realizar el análisis de carga. Es decir, acá vamos a tener en cuenta todas aquellas cargas que estén actuando sobre la losa, tanto cargas permanentes como las cargas accidentales, que ambos tipos de carga nosotros ya la hemos visto en el CIRSOC 101, mediante el uso de CIRSOC 101. Acá se me han desfasado un poquito las letras, pero
Bueno, es la carga G, que es la de carga permanente, más el P, que es la sobrecarga, obtenemos la carga total Q, que como es una carga superficial, va a ser una unidad de peso sobre una unidad de superficie. Por ejemplo, esa carga Q total será kilogramos sobre metro cuadrado. También, como estamos analizando que va a ser, la losa la vamos a analizar como una viga de 1 metro de ancho, entonces, ante una carga uniformemente distribuida, los diagramas de esfuerzo de corte y de momento flector son diagramas tales como los que estamos encontrando acá. Entonces, ese es el paso que sigue, que es determinar las solicitaciones máximas, tanto de momento flector como esfuerzo de corte, con los cuales vamos a llegar a este tipo de diagramas, y estos diagramas serán distintos si aparecen algunas cargas, por ejemplo, cargas puntuales o algún otro estado de cargas en la losa. Pero recordemos entonces, luego de que tenemos determinada la carga, el paso siguiente es poder determinar las solicitaciones de la losa. Una vez que hemos determinado esas solicitaciones máximas, que son las que nos sirven para ya efectuar el dimensionamiento, el paso siguiente es hacer la verificación del hormigón. ¿Qué significa esto? Como nosotros ya hemos establecido una altura que va a tener esa losa, vamos a ver si la cantidad de hormigón que estamos previendo es la necesaria para poder absorber la compresión a la cual va a estar sometida esa losa cuando esté trabajando a flexión. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Debemos encontrar este coeficiente, KH. Recordemos entonces que ese coeficiente KH es el que nos va a permitir verificar el hormigón. ¿Cómo lo encontramos? Como el valor de H, es decir, la altura útil de la losa, dividido en la raíz cuadrada del momento máximo, que como es una losa simplemente apoyada, ese momento máximo va a estar en el tramo, en el centro del tramo, si no tiene cargas concentradas, va a ser el momento máximo de tramo dividido en el ancho, en el espesor. Como también estamos analizando las losas como vigas de 1 metro de ancho, ese valor de B va a ser siempre 1 metro. Entonces, KH es igual al H sobre la raíz cuadrada del momento máximo sobre 1 metro. Y ese valor de KH que estamos obteniendo acá debe ser mayor o igual a un valor de referencia de KH, que lo vamos a denominar KH asterisco, que depende, ese valor de KH asterisco depende del tipo de acero y del tipo de hormigón que estamos usando. Para nosotros que estamos trabajando con un acero H17, es decir, que tiene una tensión característica de 170 kilos por metro cuadrado, y un tipo de acero de ADN 420, ese valor de KH asterisco vale 6,08. Entonces, para que la cantidad de hormigón que nosotros estamos predeterminando sea la adecuada para resistir la compresión, ese valor de KH debe ser mayor al KH asterisco. Entonces vamos a la tabla y usamos la tabla esta que aparece en la bibliografía que le hemos dado, que es la tabla de Posi-Azaro, y acá vemos flexión pura o compuesta con gran excentricidad para un acero ADN 420. En este caso, tenemos 3 tablas. Vemos que en la primera tabla los valores de KH son mayores a los valores de KH asterisco. Este es el KH asterisco, que esta tabla es para un ADN 420. Vemos que para un hormigón H17 el KH asterisco es de 608 y todos los demás valores que aparecen acá son valores de KH mayores que el KH asterisco, es decir, mayores a 608. Si ese valor de KH que nosotros estamos obteniendo es inferior al KH asterisco, es decir, en este caso menor a 608, ya no podemos obtener los datos que necesitamos de esta tabla, sino que debemos emplear esta otra tabla, que por ejemplo, acá vemos para el mismo tipo de acero y para el mismo tipo de hormigón, tenemos los valores más chicos que el valor de KH asterisco, que es el de 608 que aparece acá. Bien, ahí lo vemos para un H17 y para un acero ADN 420 los valores del KH asterisco 608 y acá tenemos todos los valores menores.
acá tenemos todos los valores mayores a 608. Entonces, como si nosotros los valores del KH que estamos obteniendo nos da por debajo del KH asterisco, ahí tenemos, eso significa que la cantidad de hormigón que estamos previendo no es capaz de resistir la compresión que le está soportando ese esfuerzo de flexión. Entonces, ¿qué debemos hacer? O bien aumentar la altura para aumentar la sección de hormigón, o bien lo que podemos hacer es colocar armadura en la zona de compresión. Entonces, por eso es que usamos esta tabla. Ya lo vemos con más detenimiento enseguida. Entonces, obtenemos el valor de KH, lo comparamos con el KH asterisco. Si es superior al valor de KH asterisco, significa que estamos trabajando con una cantidad correcta de hormigón armado. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el valor de KH asterisco, de KH, perdón, que hemos encontrado nosotros, y de ahí obtenemos todos los valores de coeficiente que nosotros necesitamos. Supongamos que el valor de KH que nosotros obtenemos luego de emplear esta ecuación es 8. Entonces, acá en la tabla tenemos 7,6 y 8,3. Lo que nos conviene acá es adoptar el valor inmediato inferior, es decir, en este caso sería el valor de 7,6. ¿Por qué? Porque eso nos permite leer todos estos valores y entre esos valores se encuentra el valor de KS, que es el coeficiente que nos va a permitir encontrar la armadura. Entonces, vemos que a medida que el valor de KH decrece, o sea, es más chico, el valor de KS aumenta, es decir, estamos teniendo mayor margen de seguridad para adoptar la armadura. Entonces, por eso es que cuando entramos con KH elegimos el inmediato inferior para que los valores de KS nos den mayor. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de un valor de KH de 8. Si hubiésemos adoptado 8,3, el valor de KS nos da 0,47. Adoptando 7,6 nos da 0,48. Es decir, que nos está dando un coeficiente mayor, por lo tanto vamos a tener armaduras mayores. Entonces, bueno, recordemos, en síntesis, cuando vamos a entrar con el valor de KH debemos elegir el inmediato inferior. ¿Qué significa ese valor de KH asterisco? Si recordamos el diagrama de deformaciones específicas que vimos en el tema anterior, ese valor de KH, en el caso del ADN 420 y del hormigón de 170 kilos por centímetro cuadrado, corresponde a una deformación de hormigón de menos 3,5 por mil, es decir, la máxima deformación del hormigón, una deformación del acero del 3 por mil, es decir, que era el punto en el cual, a partir del cual se consideraba que el acero trabaja plásticamente o elásticamente, y a ese valor de 3 por mil que corresponde una deformación del 1,75, es decir, no una deformación, sino un coeficiente de seguridad de 1,75, a partir del cual, donde ya empezábamos a tener mayor incidencia de la compresión, que llegaba al 2,1. Entonces, era el punto límite entre el 1,75 de coeficiente de seguridad y a partir del cual empezaba a crecer. Entonces, ese es el valor, esa recta es la que está representando el valor del KH asterisco para ese tipo de acero H17, perdón, el tipo de acero ADN 420 y el tipo de hormigón H17. Es el valor que obtenemos acá en la tabla. Acá lo podemos ver mejor. Entonces ahí tenemos el valor de KH asterisco y vemos cómo a medida que nos vamos hacia arriba el valor de KH va aumentando, pero el valor de KS a medida que nos vamos hacia arriba decrece. Por eso es que recordemos, vamos a elegir siempre el valor de KH inmediato inferior para obtener un mayor margen al momento de dimensionar la armadura. Acá también nos da los valores de la deformación máxima de hormigón y la deformación máxima de acero. También podemos obtener los valores de Kx,
que nos permite saber cuál es la posición del eje neutro de nuestra sección y el valor de kz para poder determinar el valor del brazo de palanca. Si el valor de KH entonces nos dio menor que el KH asterisco, podemos optar por dos alternativas. Una, redimensionar la sección, es decir, aumentar la altura h de la ecuación. ¿Y cómo hacemos? Con la misma ecuación que teníamos antes, igualamos el valor de KH a 608 al valor de KH asterisco y de ahí despejamos el valor de h. Entonces la ecuación nos quedará como está representada acá, que h es igual al 6,08 por la raíz de m dividido en b, que es 1 metro. O bien, colocar armadura en la zona compresión, es decir, colocar armadura en la parte superior de la losa. Entonces, si optamos por esta segunda opción, nos vamos a la segunda tabla, a esta tabla que está acá, que es la que podemos ver en grande aquí, y nos dan los valores de KS, que son los que nos van a permitir, el coeficiente que nos va a permitir calcular la armadura que se encuentra en la zona traccionada, y el valor de KS1, que es la armadura que se va a encontrar en la zona comprimida y que es la que va a colaborar junto con el hormigón para poder absorber el esfuerzo, para poder absorber, que toda la losa pueda absorber la compresión a la cual está sometida debido a la flexión a la que está sometida la losa. Es decir, colabora con el hormigón para resistir los esfuerzos de compresión. Una vez entonces que hemos encontrado ese valor de KH, de tabla obtenemos el valor de KS y ya estamos en condiciones de determinar la armadura, que la vamos a calcular como ese valor de KS, ese coeficiente obtenido de la tabla, por el momento máximo, en este caso el momento de tramo, dividido en el valor de H, de la altura útil de la losa. Con ese valor vamos a encontrar la superficie que necesitamos de acero, es decir, expresado en centímetros cuadrados, y nos vamos a esta tabla. Acá tengamos cuidado que no nos estemos equivocando con seleccionar la tabla de vigas. Fíjense, es la tabla 55 de Pozzi-Azaro y dice sección de armadura, centímetros cuadrados por cada metro de ancho. A esta tabla ingresamos con el valor de AS que hemos obtenido, es decir, con los centímetros cuadrados, y, por ejemplo, en este caso, acá dice 3,35, esos son los centímetros cuadrados, lo cual representa, leyendo sobre el eje de las abscisas, leemos el diámetro de la armadura y sobre el eje de las ordenadas vamos a leer la separación. Entonces, si nos dio 3,35, significa que tenemos un phi del 8 cada 15 centímetros. Es decir, ingresamos entonces con los centímetros cuadrados, leemos la armadura, o sea, el diámetro de la armadura que vamos a usar y vemos cuál es la separación que va a tener en la losa que estamos analizando. Este valor, justamente el de 3,35 que está acá, es el valor que da como mínimo la reglamentación. Estipula como una armadura mínima principal phi del 8 cada 15 centímetros, es decir, una superficie de 3,35 centímetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que no podemos usar una armadura que sea menor de phi 8, es decir, podremos usar phi del 10, phi del 12, etc., pero nunca menor de phi de 8, y tampoco podemos usar una separación mayor a 15 centímetros. Sí podremos usar separaciones menores, pero nunca separaciones mayores a 15 centímetros. Tampoco podremos usar secciones menores a 3,35 centímetros cuadrados, lo cual implica que si con el cálculo obtenemos secciones menores, deberemos usar 3,35 centímetros cuadrados, es decir, un phi 8 cada 15 centímetros cuadrados. Bueno, en este caso, recordemos, no vamos a trabajar con momentos en apoyo, porque vamos a considerarlas simplemente apoyados, pero en el caso de que tuviésemos losas continuas en una dirección, la forma o la metodología a seguir es exactamente la misma, la reglamentación se estipula exactamente igual. Y algo que me olvidé de decirles recién es que cuando nosotros entramos a tabla con el valor del AS de la sección,
eh, debemos determinar previamente un rango dentro del cual nos vamos a mover, porque es muy difícil que encontremos el valor exacto que nosotros hemos obtenido acá para poder ingresar a la tabla. Entonces, hacemos un rango, es decir, ese valor que obtenemos acá lo incrementamos en un 3% y lo reducimos en un 5%. Es decir, nos va a dar dos valores límites entre los cuales podemos manejarnos para elegir la armadura de nuestra losa. ¿Por qué? Se van a preguntar por qué más 3% y menos 5% y no más 3% y menos 3% o la misma cantidad tanto en demasía como por debajo. Y porque recuerden que nosotros al elegir el KH inferior ya estábamos teniendo un margen de seguridad con la armadura. Por eso es que acá el margen se establece como un más 3% de este valor de AS obtenido y un menos 5% del valor obtenido. Pero dentro de ese rango es el que nos vamos a mover para poder encontrar el tipo de losa, de armadura que requerimos para nuestra losa. Al corte. En el caso cuándo se debe verificar una losa al corte. Y salvo que esa losa apoye directamente en columnas, donde se puede generar un efecto de punzonado, o que haya una losa en la cual una columna apoya directamente sobre ella. Esos casos no los vamos a analizar nosotros y en el caso de una losa normal, los valores de tensiones de corte son muy pequeños, por lo cual no hace falta hacer esta verificación. Sí lo vamos a ver en el caso de las vigas, donde ya tiene tensiones de corte mucho más significativas. Entonces dejamos este proceso para analizarlo cuando veamos caso de vigas. No lo vamos a analizar en el caso de las losas. Como dije también en un principio, en el caso de las losas armadas en una dirección, también lleva una armadura en el otro sentido, que es una armadura de repartición y que tiene diferentes funciones. En primer lugar, si quedó alguna carga que no se distribuyó en este sentido, eh, se puede distribuir en el otro sentido, es decir, se distribuye en el sentido de la mayor luz. No obstante, siempre hay que tratar o hay que dimensionar de manera tal de que la totalidad de la carga esté absorbida en la dirección de la armadura principal. Otra función que cumple es evitar que se produzcan ciertos agrietamientos en el hormigón, los cuales se pueden producir ya sea por variación de temperatura o por causa del mismo fragüe. Entonces, esa armadura evita que se produzcan ese tipo de grietas. Y para lo otro que sirve es, en estas uniones de la armadura de repartición con la armadura principal, se hacen ataduras de manera tal de mantener la armadura principal en la posición que es la posición original, la posición en la cual se colocó. Esa armadura de repartición entonces se calcula como un quinto de la armadura principal, o lo que es lo mismo, 0,20 DAS. Y también tenemos ciertos límites reglamentarios que dice que la reglamentación estipula como armadura principal mínima para la armadura de repartición de un Fi 6 cada 20, es decir, 1,41 centímetros cuadrados. Bueno, para finalizar entonces, como vamos a ver en cada una de las losas, vamos a hacer una tabla donde vamos volcando todos los datos de la luz, los datos de la carga, el valor de H, el valor de D, las reacciones de esa losa y acá el grado de empotramiento. Bueno, además de la armadura a la izquierda, armadura a la derecha, armadura de repartición, alguna observación que se quiera hacer. En la parte superior colocamos el material con el cual estamos trabajando, pero acá me voy a referir al grado de empotramiento, que en el grado de empotramiento se refiere al valor del denominador que se requiere para calcular el momento de la losa. Como vimos antes, nosotros nos vamos a estar moviendo con losas simplemente apoyadas, es decir, que el valor del grado de empotramiento acá va a ser el de 8, va a ser como el valor de momento es Q por L cuadrado sobre 8, ahí en grado de empotramiento el valor que debemos colocar es 8. En el caso de que supiéramos fehacientemente que tenemos empotramiento perfecto en ambos apoyos, ese valor de grado de empotramiento es 24.
La realidad nos muestra que no es ni este caso ni este caso, sino que son casos intermedios, es decir, valores en los cuales iría entre 11 y 15. No obstante, entonces, como nosotros estamos haciendo predimensionamiento, son valores aproximados y queremos estar dentro de un cierto margen de seguridad, lo consideramos, vamos a considerar esta situación, por lo tanto, el grado de empotramiento a colocar siempre es el valor de 8. Acá, con respecto a la armadura, vamos a colocar en el tramo la armadura que obtuvimos de cálculo, es decir, un phi de tanto cada cierta distancia, con lo cual implica una sección de tantos centímetros cuadrados. Como hemos dicho que la mitad de la armadura se dobla al llegar a los apoyos, acá vamos a colocar entonces la mitad de la armadura del tramo a izquierda y la mitad de la armadura del tramo a derecha. Bien, para poder calcular cuál es la armadura que está trabajando a tracción en cada una de las partes, en los bordes de izquierda y derecha y en el tramo. La armadura repartición, que también la vamos a calcular como el quinto de la armadura principal, y bueno, y cualquier otra observación que debamos colocar ahí en el plano. Nuevamente acá está el caso de los puntos de inflexión, es decir, donde se pasa de momentos positivos a momentos negativos, que son los puntos indicados para generar ese cambio de posición de la armadura cuando se haga doblado de la armadura del tramo al llegar a los apoyos. Muchas veces, para evitar hacer constructivamente estos doblados, se usa una armadura de apoyo y una armadura distinta en el tramo. Pero si queremos usar la misma, lo que se hace ahí es, o en el doblado, en este caso, como solamente estamos absorbiendo eventuales momentos negativos, bueno, se dobla la armadura principal, la armadura de tramo, a un quinto de la luz y se dobla barra por medio de la armadura central. Ahí vemos algunos ejemplos constructivos. Acá se ve perfectamente cómo barra por medio se va doblando a un quinto de la luz para absorber los momentos negativos de los apoyos. Acá vemos otras imágenes.